Hola, ¿cómo estás? Gracias por continuar con el estudio del Evangelio de Juan. Hoy vamos a estar mirando el capítulo 17. Hemos llegado a uno de los capítulos más extraordinarios en la Biblia. Es la oración más larga que encontramos en las Sagradas Escrituras. Es la oración de Jesús. Un pastor dijo sobre este capítulo: es la oración más extraordinaria, la cual sigue al discurso más completo y consolador que jamás haya sido expresado en la tierra. Alguien muy estudioso de la Biblia también dijo sobre este capítulo: en verdad esta oración es sumamente conmovedora y entrañable. Nos abre las partes más íntimas de su corazón, del corazón de Jesús, tanto en cuanto a nosotros como en cuanto al Padre. Es tan sincera y es tan simple, es tan profunda y tan rica y tan amplia que nadie puede sondear sus profundidades. Juan 17. La oración de Jesús es algo increíble y tiene mucho para enseñarnos, pero vamos a estar viendo las verdades más sobresalientes de este capítulo. En esta oración encontramos tres partes. Primero, Jesús oró por sí mismo. Luego oró por los apóstoles. Y en tercer lugar, oró por su iglesia. Bien, entonces, en primer lugar, Jesús oró por sí mismo. Versículo 1 al 5. Leamos el primer versículo de este capítulo. Dice así: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Miremos cómo comienza esta oración. Padre, la hora ha llegado. ¿Qué hora es la que había llegado que Jesús menciona aquí? La hora que había llegado era la hora de la cruz, la hora de su muerte. Era la hora cuando Jesús pagaría por los pecados tuyos y por mis pecados. Sería la hora cuando la creación de Dios vería el amor de Dios manifestado. Cuando Jesús llevaría los pecados de todos los que creen en Él, sufriendo la muerte, una muerte sustituta y redentora, por ti y por mí, los que creen. Sin embargo, su obra no terminaría en la cruz, terminaría en la resurrección. Luego el Señor dijo: glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. La muerte de Cristo demostraría la bondad del Padre. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Después aquel Hijo resucitaría de los muertos, subiría al cielo y le sería dado un nombre sobre todo nombre, y algún día futuro toda rodilla se doblará ante Él. Leamos el versículo 2. Como le has dado potestad sobre todos los hombres para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta fue una declaración sorprendente. Jesús tiene potestad sobre toda la humanidad, sobre todo el universo. A Él le sería posible hacer que cada individuo se arrodillara ante Él. Pudo hacerlo. Pudo haber sometido a todos, convirtiéndolos en robots o en muñecos mecánicos, pero Él no lo hace así. Sin embargo, Él tiene potestad sobre todos. Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Y
¿Anhelas conocer al único Dios verdadero y conocer a Jesucristo? Él da vida eterna a aquellos que han escuchado el llamamiento y han respondido en sus corazones y han acudido a Cristo. Dijo también, para que te conozcan, en su oración. No es la cantidad de conocimiento que uno tenga, sino la clase de conocimiento es lo que importa. Es a quién uno conoce. ¿Conoces a Jesucristo? De igual manera, no es la cantidad de fe que uno tenga, sino la clase de fe. Eso es lo que importa. Versículo 4, sigue la oración. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. El Señor Jesús estaba entregando su informe al Padre. Todavía no había muerto, todavía no había ido a la cruz, pero hablaba las cosas como que aún ya habían sucedido, aunque no habían ocurrido. El tiempo futuro para Dios es tan exacto como el tiempo pasado. Y nuestro Señor iba hacia aquella cruz a morir, pero luego iba a resucitar. En la cruz Él diría, consumado es, su última palabra. O sea, todo está cumplido, su obra, a lo que Él había venido a este mundo, lo había cumplido. Y eso quiere decir que nuestra redención fue consumada, nuestra salvación fue terminada en Él. Había hecho todo lo que era necesario para hacer eso posible y lo había terminado. Por eso el Evangelio de la Salvación no es lo que Dios pide que uno haga, sino lo que Dios ya ha hecho por nosotros. ¿Te das cuenta? Dios no te pide que hagas nada, solamente creer en lo que Él ha hecho, la muerte de Cristo por nosotros. Versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Antes que el mundo existiera, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, existían por la eternidad. Existían en su gloria, todos ellos. Cuando Jesús vino al mundo, se despojó de aquella gloria que tuvo por siempre en la eternidad para hacerse hombre y morir por nosotros. Pero volvería al Padre y tendría aquella misma gloria que tuvo antes. Ahora pasemos a ver la oración de Jesús por los discípulos. Versículo 6 al 19. Jesús oró por sí mismo y ahora va a orar por los discípulos. 6 al 19. Leamos 6 al 8. Dice así: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque la palabra que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. El Señor aquí está orando por los discípulos, por los apóstoles. El Señor les había transmitido a ellos las palabras del Padre. Aunque no comprendieron en ese momento el propósito de las palabras, tampoco comprendieron lo que iba a ser la muerte de Cristo en ese momento y la resurrección, las palabras que el Señor le estaba diciendo que iba a resucitar. Jesús testificó que estos habían creído
en verdad en él. Habían creído que él procedía del Padre, que él había salido de Dios, era enviado de Dios. El versículo 9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Jesucristo no ora por el mundo. Su ministerio de intercesión es hacia los suyos, que están en el mundo. Él ora, en este momento está orando, pero no por el mundo, sino por los suyos. Vos y yo somos los que debemos estar orando por el mundo. Versículo 10 al 11 dice: y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. El propósito total de nuestra salvación es que demos gloria a Dios. Trae gloria a Jesucristo. Él ora por dos asuntos importantes. Ora para que seamos guardados y ora también para que seamos uno. Oró por la unidad de los creyentes. No oró para que todos pertenezcamos a una misma organización cristiana. Oró al Padre que seamos uno. Oró que fuéramos uno, diciendo: así como nosotros, es decir, así como el Padre y el Hijo son uno, que seamos también uno. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los he guardado, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Jesús dijo: los que me diste, refiriéndose a los apóstoles. Ya estaba en la mente de Dios quiénes eran aquellos a quienes Él le iba a dar a Jesús, para que sean sus discípulos. Estaban seleccionados, elegidos por Dios. Dios se los dio. En cuanto a Judas, se menciona que él era el hijo de perdición. Él cumplió la profecía que se había hecho respecto a él, que uno era un traidor. Esa era la profecía y se cumplió. No era sorpresa para Jesús. Continuemos con el versículo 13 y 14. Pero ahora vuelvo a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los odió, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Las palabras de Dios causan problemas al mundo actual. La Biblia, lo que enseña, causa problemas al mundo. La Biblia es un libro, es el libro más revolucionario en el mundo. Es revolucionario enseñar que no te puedes salvar a ti mismo, que no puedes hacer nada por vos mismo. Solo Cristo puede hacerlo. Es revolucionario y el mundo no quiere oír algo acerca de eso. Aunque hay mucha gente que está bien interesada e intencionada, intenta acabar con la corrupción, el problema radica en que el mal se encuentra en el corazón del hombre, y eso no lo pueden hacer. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La última parte de este versículo debería leerse: que los guardes del maligno.
que los guardes del maligno. Nuevamente Jesús no ora por el mundo, sino para que seamos guardados del maligno. No que nos quiten del mundo, sino que seamos guardados del maligno, de Satanás. No quisiéramos estar en este mundo ni un minuto sin que el Señor nos esté guardando del maligno. Versículos 16 y 17. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santificar significa poner aparte, es decir, apartar. El creyente no pertenece al sistema del mundo, ha sido apartado de él. El creyente ha sido apartado por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que santifica, la que aparta. Al leer la palabra, el creyente es guiado a apartarse para dedicarse a un servicio en particular a Dios. Y todos nosotros podemos servir a Dios en la medida que conocemos su palabra y la obedecemos. Versículos 18 y 19. Como tú me has enviado al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por ellos yo me he santificado a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hemos sido enviados al mundo para dar testimonio. Él se apartó para identificarse con nosotros y nosotros debemos identificarnos con Él en este mundo. Y Jesús oró por sus discípulos. Y en tercer lugar, Jesús oró por la iglesia. Versículo 22 al 26. Leamos los versículos 20 al 21. Jesús oró por su iglesia, versículo 20 al 26. Y ahora leamos versículo 20 al 21. Pero no ruego solamente por estos, refiriéndose a los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús nos tuvo en su pensamiento. Ahora, muchos siglos después, podemos estar seguros de que nuestro gran sumo sacerdote está orando por nosotros. Aquí Jesús estaba orando por nosotros en Juan 17 y ahora lo vemos claramente. Ora por los que iban a creer. Nosotros somos los que hemos creído actualmente, entonces nos identificamos con su oración. Esta oración ha sido contestada. Los creyentes son uno en Cristo, porque la iglesia es un cuerpo. En el momento en que cualquier pecador confía en Cristo, ese pecador pasa a formar parte del cuerpo de Cristo. Es salvado y ahora es miembro del cuerpo de Cristo. Es parte de la iglesia de Cristo. Si los creyentes manifestaran esa unión al mundo, entonces el mundo tendría una impresión mejor de Cristo. Versículos 22 y 23 dice así: Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ti y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Yo en ellos, tú en mí. Solo el Espíritu de Dios puede lograr esto. La unidad que existe entre
el Padre y el Hijo. Es la unidad que debe existir entre el creyente y Jesucristo. Así como ellos son uno, nosotros somos uno con Cristo. La frase, los has amado a ellos como también a mí me has amado, significa que Dios te ama tanto como ama al Señor Jesucristo. Versículo 24, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. Será glorioso estar con Él en esa perfecta comunión en el cielo y ver la gloria de que nos está hablando y por la cual está pidiendo que podamos ver, para siempre ver su gloria. Tiene el propósito creer en Cristo y vivir para Él. Veremos su gloria algún día. Por toda la eternidad gozaremos de Él. Versículo 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Ellos, los apóstoles y todos los creyentes, saben que el Padre le ha enviado con el propósito de que muriese por nuestros pecados. Jesús dice, ellos han conocido que tú me enviaste. Versículo 26. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Lo último que Jesús mencionó en su oración fue que su amor estuviese en nuestros corazones y en nuestras vidas. Hablamos mucho en cuanto a la gracia y mucho en cuanto a la fe, y con razón. Sin embargo, el gran deseo del corazón de Jesús es que su amor sea manifestado en nuestras vidas. Esa es su oración, que podamos mostrar su amor, que su amor esté en el corazón de aquellos que Él ha salvado y se manifieste en este mundo. Una pregunta para terminar. ¿Cuánto del amor de Cristo se manifiesta en ti? ¿Cuánto de su amor muestras al mundo? Al punto que uno puede decir que es el amor de Cristo lo que veo.